Hoy día vamos a ver entonces lo que es redacción de un artículo científico, ¿verdad? Vamos a ver algunos conceptos y vamos a describir cada uno de las partes de un artículo científico, cómo se redacta en sí, ¿verdad? Entonces, pero antes, como ya habíamos dicho, ¿no? Obviamente para preparar un artículo científico o para escribir un artículo científico hay que investigar, ¿no? Hay que investigar, es decir, hay que ya tener una investigación ya casi el 90% o terminado, ¿no? Porque hay tipos de artículos que vamos a ver sin haber terminado. Si tenemos un avance significativo de la investigación, entonces podemos presentar un artículo, un tipo de artículo que se llama artículo de revisión, ¿verdad? Pero si ya tenemos al 100% determinada la investigación, entonces ya podemos presentar un artículo que lo vamos a llamar artículo original. Por eso en sí hay que tener primero la investigación, ¿no? Entonces el ciclo de investigación, ¿no? Están viendo aquí en el diagrama, ¿no? Como primera fase tenemos la concepción, ¿no? Hay que ver qué investigamos, ¿no? ¿Qué área nos interesa? Entonces, hay que concebir como primera fase, ¿ya? Una vez teniendo la primera fase, obviamente la segunda fase es la planificación. ¿Cómo vamos a investigar? ¿Ya? ¿Cómo vamos a investigar la idea de investigación que tenemos? Hay que planificar. Y en esta parte hay que preparar el proyecto de investigación científica, ¿no? Hay que, en base a algunas estructuras, a veces cada institución tiene su propia estructura, ¿no? Entonces hay que preparar en base a esa estructura nuestro proyecto de investigación, ¿ya? Y luego hay que implementar, es decir, hay que ir desarrollando ese proyecto de investigación que hemos preparado, ¿no? Es decir, en tercera fase, la implementación, ¿ya? Y luego, los resultados que vamos teniendo, hay que hacer un análisis, ¿ya? Hay que hacer un análisis de todos esos resultados que tenemos de esa investigación como cuarta fase. Y al final, aquí puse un colorcito diferente. La siguiente, la quinta fase es la comunicación. Es decir, esos resultados que tenemos en la investigación hay que comunicar. A eso se le conoce como comunicación científica, ¿no? Que la clase pasada también hemos estado un poco comentando eso. Es decir, una de las formas de comunicación científica es a través de un artículo científico, ¿no? Entonces, por eso en sí, el trabajo de un investigador no termina, realiza la investigación y ya terminó todo, no es así. Pues, ¿dónde termina? Es más, una vez ya comunicado todavía, podríamos incorporar todavía cuando otra persona lo lee esa investigación, ¿ya? Hasta ahí podríamos tomarlo como en sí el trabajo de un investigador, porque una vez escrito, una vez publicado, ¿ya? Una vez publicado, entonces hay que ver que realmente nuestros artículos lean otras personas. Y eso nos va a garantizar que realmente hemos hecho un buen trabajo. Hasta ahí terminaría en sí el trabajo de un investigador, ¿no? Porque si uno lo investiga, aunque lo publica y uno lo deja ahí en la revista o en alguna parte que le ha publicado, o a veces nadie lo va a citar, nadie lo va a conocer, ¿no? Entonces hay que hacer conocer, ¿ya? Nuestra publicación. Y a una vez cuando otros investigadores que están en esa línea lo lean, ahí, pues, ¿no? O lo citan, o sería más todavía, ¿no? Que aparte que lo lean, que lo cite, es decir, que a ese investigador se haya sido útil nuestro trabajo que hemos hecho, ¿no? Obviamente ahí un investigador está más, como se dice, satisfecho con el trabajo que ha hecho, ¿no? Uno puede hacer un montón de trabajo de investigación, publicar y nadie lo cita, es decir, a nadie le está sirviendo. Es decir, la comunicación realmente no está terminando su ciclo, ¿no? ¿Sí? Porque al final, y repito, termina todo el ciclo de la investigación cuando alguien cita ese trabajo o cuando alguien se le ha hecho útil, ¿ya? Que la clase pasada también habíamos estado ya comentando, ¿no? Entonces, en la última fase que lo hemos un poco resaltado es la comunicación, ¿no? Que le conocemos como la comunicación científica, ¿ya? Que en sí, eso aquí abarca la difusión y la divulgación. Son dos conceptos, pero son un poco diferentes, ¿ya? Es decir, la comunicación científica incluye la difusión y la divulgación.
¿ya? Entonces un poco ya, un poco detallamos o un poco explicamos más el diagrama anterior, ¿ya? Entonces habíamos estado comentando, entonces primero para hacer todo el trabajo de investigación, ¿no? Entonces hay que tener una línea de investigación, ¿no? Entonces, recalcando, sí, hay que definirse en una línea. En cualquier área que estemos, siempre hay muchas líneas de investigación. Por ejemplo, en matemática, ah, por la matemática pura, pues si queremos clasificar con matemática pura y aplicada, en misma matemática pura hay varias líneas, línea de optimización, ¿no? Línea de análisis funcional, línea de álgebra, línea de geometría, ¿no? Que principalmente hay en la parte matemática pura. Claro, si nos vamos a la matemática aplicada, también hay parte matemática aplicada en cuestiones de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aplicados. Tenemos lo que es optimización, ¿no? ¿No? Aplicado. Y otras áreas más, ¿no? Que ya son ya temas más específicos como aplicación del modelamiento matemático, que podría abarcar un poco casi de todo, ¿no? Ojo que uno de los detalles que hay que tener presente es que ninguna de las grandes áreas ni aplicadas ni, ni pura es más fácil ni difícil, ¿no? Mucho depende, ¿no? Cómo le enfoquemos, ¿no? Porque a veces algunos lo podrían entender que matemática pura es más difícil o más fácil, ¿no? Va a depender, por ejemplo, o a matemática aplicada, que puede ser más fácil o difícil. Pues, ¿no? ¿No? Hay gente que a veces comenta así, ¿no? Que la matemática aplicada, por ejemplo, es fácil, no es así. A veces en la matemática aplicada, por ejemplo, si no hay teoría matemática desarrollada, hay que desarrollar nuestra propia teoría. Es decir, hay que hacer un poco de matemática pura, en otras palabras, hay que justificar la existencia, unicidad de soluciones, todo eso, y eso es matemática pura, ¿no? Entonces hay que construir a veces la matemática, es decir, lo llamaríamos matemática pura, ¿no? Entonces, hay que tener presente esa parte, ¿ah? Entonces, aquí el otro sería, obviamente, ya visto ya en qué línea estamos, ¿no? Hay que agruparnos, como ya me estaba comentando, ¿no? En grupos de investigación, ¿no? Es decir, un trabajo bien hecho va a estar realizado por varios. Uno solo no puede hacer un buen trabajo, ¿no? Es decir, uno se puede dedicar a hacer una cosa, pero va a salir mejor los resultados cuando hagamos en equipo y vamos a ahorrar tiempo y las ideas, ¿no? Dos personas piensan mejor que uno, como se podría decir, ¿no? Entonces, por eso es siempre bueno trabajar en grupo, ¿no? Especialmente en la matemática aplicada. Por ejemplo, si estamos en matemática aplicada, queremos aplicar, por ejemplo, temas de lógica difusa en cuestiones ambientales, ¿no? O cuestiones de agrícolas, o cuestiones de ingeniería civil, o cuestiones de otras áreas o otras ingenierías de matemática aplicada. Entonces hay que agruparnos ya con ingenieros, ¿no? O con personas dedicadas a la computación, ¿no? Y uno como matemático. Es decir, hay que hacer trabajo ya en grupo. Por eso hay que formar grupos de investigación. ¿Ya? Y eso hay que empezar a hacer tan solo cuando uno está en pregrado, ¿no? A veces ya viene ya de costumbre, se va agrupando. A veces cuando uno hace trabajos nada más, ¿no? Siempre hay que ir viendo qué intereses tiene cada uno de estos compañeros, ¿no? A veces uno hace grupo para discutir o, bueno, obviamente de las discusiones salen mejores resultados, ¿no? Pero siempre hay que ver si esas personas tienen los mismos objetivos, ¿no? A veces uno hace grupo, uno saca la copia, otro trae el café y al final en el trabajo están todos los nombres, pero al final no lo hicieron todos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la causa? Porque la causa fue que no habían las mismas metas, ¿no? Porque si hay mismas metas, uno divide los trabajos, uno luego discute y hacen realmente trabajo en grupo, ¿no? Entonces es muy importante este grupo de investigación, ¿verdad? Entonces, a ver, teniendo ya definido nuestra línea de investigación, nuestro grupo de investigación, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Obviamente, el investigador a veces no come, no vive del aire, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar que nos paguen, que nos financien los trabajos que hacemos, ¿no? Entonces, hay que buscar financiamiento, ¿no? Hay que buscar financiamiento. Y obviamente para
ver financiamiento a nuestras ideas, que en grupo que tengamos de investigación, hay que plasmarlo en un pequeño documento, ¿verdad? Para obviamente decir, hay que convencer a los financiadores, ¿no? A las instituciones que nos van a financiar, hay que convencer que nuestro trabajo que queremos investigar va a ser novedoso o va a tener buenos resultados, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo hacemos? A través de un proyecto de investigación, ¿ah? Entonces, en un proyecto de investigación lo que vamos a hacer es que planteamos bien nuestro problema, vemos nuestros objetivos bien claros, ¿no? Y qué resultados podríamos tener con, ¿no? Hay que tener bien claro. Y con eso lo que vamos a convencer a los que nos van a financiar, ¿no? Justamente por eso hay muchas instituciones ahora que financian proyectos de investigación. Por ejemplo, más inmediato aquí tenemos el CONCITEC, ¿no? Hay varias convocatorias, por ejemplo, hay ahora que está en activa convocatoria, ¿no? Ya está terminando, uno ya va a empezar, ¿sí? Siempre hay convocatoria, ¿ya? Y obviamente nos financian el proyecto, ¿no? Entonces ya tenemos, ya logramos nuestro financiamiento para nuestra investigación y obviamente según nuestra línea y con qué personas nos hemos agrupado, obviamente nuestro proyecto podríamos preparar por la parte aplicada, ¿no? Por la investigación aplicada o por la investigación básica, que se llama, que lo podremos llamar como investigación pura, ¿no? O, es decir, lo más ver el parte conocimiento nada más, ¿no? Por la parte de investigación básica, lo que uno va a llegar es un poco generar un conocimiento más, ¿no? No vamos a llegar a ver la tecnología, en otras palabras. En cambio, por la investigación aplicada, el resultado, el fin último de la investigación aplicada es generar tecnología, ¿verdad? Generar la tecnología. Y cada uno aquí he puesto un poco separarlo, pero al final están relacionados, ¿ya? Entonces, repito, dependiendo de nuestra línea, a ver, obviamente hemos preparado nuestro proyecto en alguno de ellos, ¿no? En alguno de ellos. Entonces, supongamos que aquí hemos elegido la investigación aplicada, ¿no? Tal vez queremos, por ejemplo, controlar algún sistema, ¿no? A través de un modelo matemático, ¿no? Tal vez proyectar la temperatura, proyección de pronóstico de temperatura, queremos hacer pronóstico de temperatura, ¿no? Um, o analizar, por ejemplo, cuestiones ambientales, qué tanto fluye la contaminación, por ejemplo, cómo se está circulando la contaminación, um, verla, ¿no? En la ciudad de Huaraz, ¿no? Podemos utilizar para nuestro proyecto de investigación aplicada, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Nuestro resultado, tenemos que hacer nuestra transferencia tecnológica, ¿ya? Es decir, hay que, en pocas palabras, transferencia tecnológica se refiere que hay que ver a una empresa que la tecnología, lo que hemos generado con nuestra investigación aplicada, alguien que lo explote, alguien que lo venda. Entonces hay que hacer contratos, hay que hacer acuerdos con la empresa que lo que va, como se dice, va a explotar, ¿ya? Lo que va a explotar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que ahorita se puede generar tecnología con la realidad que estamos, ¿no? Y obviamente para generar tecnología necesitamos las herramientas matemáticas, ¿ya? A todo nivel, ¿ya? Y obviamente esa tecnología que hemos generado hay que proteger, ¿ya? Hay que proteger. ¿En qué sentido de proteger? Por ejemplo, si dos personas que no hay, actualmente ya hay poco eso, ¿no? Porque uno podría estar investigando el misma, querer hacer misma tecnología y otra, en otro país queriendo hacer misma tecnología, ¿no? Entonces, el que lo protege primero, el que lo protege primero, es lo que va a ganar la plata, ¿no? ¿Sí? Porque antiguamente, cuando no había internet, obviamente eso había, por eso Newton, por ejemplo, hay discusiones, ¿no? Hay muchos resultados que hay entre dos matemáticos, ¿no? Que yo obtuve primero, el otro, y al final lo pusieron sus dos nombres y así, ¿no? Acuerdos que si llegáis más, el mismo conceptos, herramientas matemáticas, dos matemáticas en diferentes lugares, han generado con su misma con sus independientes, ¿no?
Y eso pasaba cuando no había comunicación, cuando no había el internet. Ahora con el internet pues, se puede averiguar justamente ahí por la búsqueda de la información, ¿no? Del conocimiento, en qué nivel va en cuestiones de investigación en esa área que queremos investigar, ¿no? ¿Ya? Entonces es muy importante entonces la protección, ¿ya? Pero ¿cómo hay que proteger? ¿Cómo hay que proteger esa tecnología? A través de patentes, ¿ya? A través de patentes. Justamente, por ejemplo, para la calificación para ser investigador, que el CONCITEC da, ¿no? Hay varias categorías para ser investigador. Como por ejemplo, apenas usted se egresa, un requisito mínimo es ser bachiller para un poco ir entrando a ser investigador, ¿no? Y obviamente hay un poco de financiamiento si alguien califica como investigador, ¿no? Una de las cosas que nos califican, por ejemplo, es que uno tenga patentes. Por ejemplo, muchas universidades que han sido licenciadas por más años, ¿por qué? Porque tienen patentes o tienen más patentes, ¿ya? En sí, la principal medida que han hecho para dar más años en licenciamiento, ¿ya? Es por cantidad de publicaciones a través de patentes o a través de artículos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, pero como uno que va a ganar, si uno tiene patentes, obviamente esto nos va a dar utilidad, ¿no? Si ustedes crean una tecnología, hacen ese acuerdo con la empresa y la empresa explota, a usted les da, como su nombre un poco que podríamos utilizar este concepto, le da como regalía, ¿no? Bueno, tal vez el concepto, la palabra no es la regalía, ¿no? Uno va ganando sin hacer casi a nada, ¿no? Obviamente entre comillas, porque si uno realmente está metido en la investigación, ¿verdad? Nunca va a estar sin hacer nada, ¿no? Porque es un hobby, ¿no? Es un hobby que ya uno va a estar ganando por un patente, tal vez ya a paralelo uno va desarrollando otro patente, ¿no? Entonces, es muy importante la protección a través de patentes, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a grandes rasgos, en cuanto a la investigación aplicada, ¿ya? Por otro lado, lo que teníamos es la investigación básica, ¿no? En caso de matemática, podríamos llamar como matemática pura, ¿no? Que podríamos dar nuevas definiciones, construir teoremas, hacer las demostraciones, ¿no? O justificar tal vez aquí para generar tecnología hay algunas justificaciones. A veces hay en la vida real a veces intuitivamente a ciertos resultados operan, ¿no? ¿No? A veces se operan y funcionó, ¿no? En forma de ingeniería funciona, pero eso a veces hay que justificar matemáticamente, hay que dar fundamentos a veces matemáticos, ¿no? Entonces podríamos hacer, por ejemplo, este tipo de investigación que va a ser en sí generar nuevo conocimiento, ¿no? En cuestión de definiciones, teoremas, ¿no? Ah, en cuanto a matemática pura, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a tener, obviamente, los resultados científicos, ¿no? Que vamos a tener nuestra investigación y tenemos nuestro informe, ¿ya? Y obviamente aquí puse, para hacer nuestra transferencia, generar tecnología aquí y hacer nuestra transferencia tecnológica, usamos las investigaciones básicas que se han hecho, ¿no? En este caso, para investigaciones en matemática pura, ¿no? Y obviamente también al revés, ¿no? Repito, aquí podría ser que aquí hay muchos resultados que han sido intuitivamente evaluados, utilizados, ¿no? Eso hay que justificar matemáticamente, ¿no? Entonces aquí por eso la flecha en ambos lados, ¿no? Entonces aquí por eso justamente a eso se llama innovación, ¿no? Que le he puesto en flecha a ambos lados, ¿ya? Entonces aquí en la matemática, por la matemática básica o matemática, perdón, pura, o en general investigación básica, que obviamente investigación básica puede ser en cualquier área, ¿no? Pero visualmente físicos, químicos, biólogos, ¿no? Matemáticos, obviamente, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es la difusión, ¿no? Perdón, difusión, ¿no? Hay que hacer la difusión. Esa es una de las partes de
la comunicación científica, ¿ya? Que habíamos dicho ya, la divulgación era cuando, ¿no? Un poco recordando, la divulgación era cuando los conocimientos que se ha generado un especialista, que en este caso podría ser un periodista, periodismo en científico, haga conocer a toda la población, ¿no? Los resultados, las investigaciones que se están haciendo, ¿ya? Pero la difusión, pero la difusión hacemos a conocer a especialistas, a científicos, ¿ya? Pues un poco recordando, divulgación es a toda la población, difusión es a científicos especialistas, ¿ya? Entonces hay que hacer la difusión a través de qué? A través de artículos científicos, que es nuestro tema, ¿no? Que es nuestro tema, que es nuestro tema. Entonces hay que preparar un artículo científico, ¿no? Hay que preparar nuestro artículo científico y dependiendo, ahí elegimos dónde lo publicamos, cómo lo publicamos, que podría ser a través de congresos, ¿no? Congresos científicos, o en este caso a través de revistas, ¿no? Revistas científicas. Ojo que aquí, y a veces, tal vez aquí me faltó, a ver, que uno haga investigación aplicada, también uno puede generar artículos científicos, ¿ah? Puede generar también artículos científicos, ¿ya? Que podría estar por esta vía, ¿ya? O podríamos poner aquí directo, investigación por aquí, directo, preparar artículos científicos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿sí? ¿Y de qué va a depender de que dónde lo publicamos, dónde lo hacemos la difusión? Va a depender, aquí puse, del impacto, ¿sí? Es decir, ¿dónde podrían citarme más? ¿Dónde podrían leerme más? ¿Cuando publico en congresos o cuando publico en revistas científicas? Entonces eso hay que analizar. Otro es el inmediatez. ¿Con cuál, ¿ya? En el ¿cuál de ellos publica más rápido? ¿Ya? En cuanto, por ejemplo, en cuanto al impacto, el impacto que tiene son las revistas, ¿ya? Si queremos ver el principal criterio de ver, el analizar el impacto, el mayor impacto lo que tienen las revistas. Obviamente luego el Congreso, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo quiero eh, ver que mi artículo sea más citado, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que tendría que hacer es publicar en revistas, ¿ya? Pero el otro es el inmediatez, es decir, ¿cuál publica más rápido? En este caso ya va a ser congresos, ¿no? Obviamente temas presentados en congresos se publican más rápido, ¿no? Porque en sí pasa menos filtro. Único o mayor filtro en sí es el cuando uno va, obviamente, como su congreso, uno va a dar ponencia, ¿no? Y todos los, obviamente, ahí mayormente en esos congresos están gente dedicada a esa línea, ¿no? A veces con las preguntas, las sugerencias que nos hacen en esos ponencias, con eso sería el filtro, mayor el filtro, ¿no? Pero en cambio, si uno publica en revistas científicas, ¿no? Aquí el principal, hay varios filtros que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, dos filtros principales es que nos van a revisar, por ejemplo, el editor, ¿no? Quien lo edita la revista nos hace el primer filtro. El segundo filtro, por ejemplo, nos hacen especialistas en esa área, ¿ya? Entonces, el mayor filtro que tiene es revistas científicas. Justamente como da mayor filtro, ¿no? Entonces, lo que en el tiempo de publicación esto demora, ¿no? 4 meses, 5 meses, a veces un año, a veces 2 años, ¿no? A veces uno presenta un artículo, a veces demoran en publicar, a veces 2 años, ¿no? Porque hay muchos factores que implica eso, ¿no? A veces una revista, por ejemplo, de impacto, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, podríamos decir que de impacto a qué, a los bases de datos que esta revista esté indexada, por ejemplo, en lo que habíamos comentado ya, la base de datos Scopus o Web of Science. Por ejemplo, revistas que están en esa base de datos, ¿no? Hace mucho filtro. Y obviamente, como hace esos filtros, un poco el tiempo demora, ¿no? El tiempo demora que para la publicación. Es más, imagínense que en esas revistas hay cientos de artículos que están esperando para su revisión y para su publicación. Y, y cada
años se publica pocos artículos, ¿no? Entonces justamente por eso se demora, ¿no? Por ejemplo, por esa vez en ciertas revistas uno va a ver ya, por ejemplo, las publicaciones que ya salieron, preprint, que para 2021, por ejemplo, ya salieron. Si uno entra, muchos revistas ya publicaron para el volumen y el número para 2021, ¿no? Entonces, que donde lo publiquemos va a depender, repito, de el impacto y la inmediatez. ¿Ya? Antes que pasemos, jóvenes, no sé si hay alguna consulta, pregunta hasta aquí, jóvenes. Es bueno que hagan consulta para tal vez comentar más, tal vez aclarar algunos conceptos antes de seguir. ¿Estamos ahí? Yuseli, Sí, profesor. ¿todo bien? Sí, profesor. Ya. Richard, que no tiene, Todo bien, profesor, que, por el momento. que no tiene nada de curiosidad. A ver, a ver, supongo que es parte conceptuales, ¿no? Pero hay que tener ahí sí presente los conceptos, ¿no? O que actualmente ya no, uno no necesita memorizar, ¿no? Pero hay que tener la idea, eso, ¿no? Cómo van las cosas, cómo está el escenario, eso, en ese sentido, ¿no? ¿Ah? Entonces no hay ninguna, ¿no? Pregunté tan solo dos, supongo que si nadie dice nada, ¿no? Entonces, lo malo es que cuando uno estaba antes de primaria, ¿no? Nos quitaron toda la curiosidad diciendo, cállate, 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 ¿no? En cambio, ya cuando pasamos secundaria y un poco superior, nos dicen, habla, hablas, ¿no es cierto, no? Porque uno va a primaria, en un salón entra, ¿no? Uno pues, tiene que hacer maravillas para que los niños se callen, porque todo el mundo pregunta, todo el mundo está curioso, ¿sí? En cambio, cuando llegamos al superior, no sé, pues justamente supongo que por el hecho de que todo el tiempo nos dijeron cállense, ¿no? Ya no decimos nada, ya creo que nos quitaron la curiosidad, algo así, ¿no? Bueno, a comentar. A ver, entonces, así que, a ver, si tienen sus hermanitos por ahí, ¿no? Nunca le digan, obviamente cuando pregunta algo interesante, ¿no? Y obviamente si ustedes poco van leyendo, van investigando, los pequeños les van a ver y van a preguntar algo interesante, ¿no? Pero si ustedes se dedican a otras cosas, obviamente las preguntas que van a venir del niño no va a ser nada interesante, ¿ah? Entonces, va a depender mucho también, ¿no? Del escenario donde crecen los niños. A ver, entonces, vamos a seguir entonces, a ver. Entonces, aquí puse aquí, a ver, qué razones, ¿no? Tenemos para publicar. ¿Cuáles son las motivaciones que nos podrían dar publicar? A ver, eh, entonces aquí he puesto algunos que podríamos considerar, ¿no? Por ejemplo, para obtener grados, ¿no? Podría ser maestría o doctorado, hasta bachiller, ¿no? Por ejemplo, hay muchas universidades, hay varios, muchas no sería, hay varios, dos creo, que ahora ya para sacar título profesional ya están optando por artículos científicos, ¿no? Ya no estar presentando un tesis de 100 hojas ni 200 hojas, sino un artículo de una investigación hecha resumida en casi máximo 12, 13, 15 hojas máximo, ¿no? Entonces, ya varias universidades ya están aceptando titulación de eso, ¿no? Es una opción en cuanto al título. Pero en cambio, para el grado de doctor y maestría, uno ahora es requisito, ¿ya? Aquí, escuche muy bien, aquí el requisito es publicar. Si uno quiere estudiar maestría, no publicó un artículo científico, no va a poder graduarse ahora. Uno para maestría y dos para doctorado. ¿Ya? Es un requisito ahora ya en todas las universidades, obviamente en este caso peruanas. Todas las universidades peruanas para sacar grado de maestría, un artículo científico, para sacar grado de doctor, dos artículos científicos. ¿Ya? Entonces un poco que ya se está yendo un poco la exigencia como requisitos, ¿ya?
Obviamente, para título es opción, ¿no? Una opción para sacar título profesional. Ciertas universidades. Esperamos que en nuestra universidad, ¿verdad? Tomemos ya esa iniciativa, ya que la titulación debería ser también con artículos científicos, ¿no? Porque a veces uno revisa, ¿no? Uno revisa tesis de ciertas escuelas, o, bueno, en matemática poco da eso, ¿no? A veces más se encuentra, como se dice, panca, ¿no? Que resultados importantes, y eso está por, como gastar papel o gastar hoja nada más, ¿no? Y eso no es tan importante. Lo importante son los resultados, las principales partes de un artículo que vamos a ir analizando. Eso debe estar en el informe de investigación, ¿no? Entonces, bueno, en matemática da un poco menos de eso, ¿no? Es más, a veces he visto en sí, en matemática también hay que tenerlo presente, a veces los conceptos que están obvios, ¿ya? Todavía ahí está, hay definiciones, eso ya no debería estar, pues se supone que el que va a revisar eso es a veces otra la deficiencia de los jurados también, ¿no? Supone que si hay algunos conceptos que son de pregrado, ¿no? Que en la carrera se lleva, ya no deberían estar como marco teórico en la tesis, ¿no? Pues supone que el jurado ya también sabe, pues ya el que estudió sabe, ¿no? Salvo sí que va a preguntar, obviamente, el jurado único que debe hacer es que verificar que realmente esos conceptos que está utilizando el estudiante estudió, sabe, ¿no? Entonces uno pregunta ya si contesta ok, ya es suficiente para verificar que realmente ya prepara el estudiante, ¿no? No que en su tesis tiene que estar incorporando toda la definición, todos los teoremas, ¿no? A veces, justamente esa es la causa de que hay que estar citando libros antiguos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos teoremas que están en libros antiguos todavía y entonces hay que estar citando eso, ¿no? Entonces, para evitar eso, para citar libros actualizados, entonces, evitar esos conceptos que ya deberían estar claros para todos, ¿ya? Entonces, esa es la motivación de cada persona, ¿no? Entonces, ya que ustedes van recién están en la carrera, entonces si quieren estudiar maestría y doctorado, sí o sí tienen que aprender a escribir un artículo científico. ¿Por qué? Porque si no, nunca van a sacar ni ser maestros ni doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque son requisitos mínimos, ¿no? Obviamente, los otros países ya están un poco más avanzados, ¿no? Esto era más desde más antes, ¿no? En cambio, en el Perú recién se está estableciendo. Y obviamente la otra motivación, ¿no? También me está comentando ya es conseguir fondos, ¿no? Que un poco que nos financien, ¿no? Que uno trabaje en investigación, pero obviamente uno no puede vivir el aire, ¿no? Entonces hay que buscar financiamiento, hay que buscar fondos, ¿ya? Y otra que principalmente en línea podría estar ya en profesiones de trabajo, ¿no? Obviamente con el que tiene publicaciones, ¿no? Va a ser promovido. Ahora en las empresas también están, por ejemplo, en INEGEM, ¿no? Uno de los requisitos creo que en la empresa para trabajar ahí es tener publicación, es decir, ahí no entra cualesquiera ahora, ¿no? Y eso es importante, ¿ya? Que, eh, que las personas que estén trabajando aquí publiquen sus requisitos, ¿ya? Es publicar. Y obviamente, más aún, en la docencia, ¿no? En la docencia, para ser promovido, para ascender, ¿no? Hay que publicar, ¿ya? Hay que publicar. Y así podemos ir buscando otras motivaciones personales, ¿ya? Otra motivación personal. Y obviamente son importantes, ¿no? Y cada uno podría tener su propia motivación por qué publicar, ¿ya? Pero aquí o se puso acá de rojito, ¿no? Uno podría tener diferentes motivaciones personales, ¿no? Pero los editores, es decir, los que manejan las revistas y los revisores, es decir, los que revisan los artículos, en general la comunidad científica, ¿no? No considera esas razones, ¿no? No con esas ideas acceden a tu trabajo, ¿verdad? Es decir, eso hay que tener presente. Entonces, aunque tengamos nuestra motivación principal, entonces hay que también saber, hay que también tener presente qué es lo que buscan las personas que están, son editores, revisores de la comunidad científica, ¿no? ¿Qué buscan? A ver, ¿qué buscan en un artículo científico?
Y eso va a ser muy importante porque en base a eso es lo que nos va, también vamos a preparar nuestro artículo, ¿no? Porque imagínense que si yo no sé qué buscan editores, qué buscan los revisores y en general, como yo sé qué busca, principalmente qué busca, obviamente cualquier artículo que haga, nadie lo va a revisar, a nadie le va a servir, entonces no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido publicar, ¿no? Entonces, ojo que otro de la motivación podría ser, por ejemplo, que te conozcan, ¿no? Que uno sea reconocido, simplemente eso, ¿no? Que te conozca. Si uno publica, obviamente ahí apareces ya en internet, ya eres conocido, ¿no? Entonces te van conociendo, ¿no? Podría ser otra motivación, ¿no? Pero repito, los editores revisores no consideran esas motivaciones, ¿ya? Justamente por eso, por ejemplo, ¿qué quieren los editores? Justamente ahí, ¿dónde vamos a ver qué quieren los editores? Ahí en las normas de cada revista. En la norma de cada revista, ¿ya? Ahí están explicados qué tipo de artículo, con qué contenido, con qué característica hay que preparar el artículo para presentar a esa revista. Entonces, hay que leer ahí las normas editoriales de cada revista. Obviamente los revisores y en general la comunidad científica, ¿qué busca? La originalidad, ¿no? La originalidad y obviamente que haga un aporte científico, ¿no? Pues, por ejemplo, la persona que está en una línea, obviamente todos los días lee en esa línea, conocen más o menos a qué nivel va yendo la investigación, ¿no? Entonces, en base a eso evalúan los artículos, ¿no? En base a eso evalúan, si uno no citó, por ejemplo, uno preparó un artículo en 2020, ¿no? Un poco se demoró y casi 2021 empiezan las evaluaciones. Obviamente, mientras tanto ya salieron nuevas publicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Que tú actualices tu artículo, es importante, tiene aporte, pero falta actualizar con los nuevos resultados que están saliendo. Imagines que todos los días se presenta artículo, todos los días se revisa, todos los días se va haciendo o preparando para las publicaciones, ¿no? Justamente por eso, si uno tiene resultados, sí o sí hay que publicarlo, ¿no? Hay que presentar en una revista, ¿no? Cuanto uno demore más, ese resultado que uno ha tenido va a ser ya, como se dice, un poco obsoleto, ¿no? Por todo caso, aunque hayamos hecho una buena investigación, tendríamos que ir a actualizar. Ya hemos comentado, a veces para que sea nuestra investigación tenga resultados interesantes, entonces lo que hay que hacer es revisión de la bibliografía actualizada, ¿no? Entonces, si un poco nos demoramos, la bibliografía actualizada va a ir apareciendo, entonces si queremos publicar, entonces hay que actualizar con esos resultados que han tenido, ¿no? Por eso es importante eso de ahí, ¿ya? Eso en cuanto a las razones personales que uno podría querer publicar. ¿Ya? Y por otro lado también las razones de la universidad. Es decir, ¿qué espera la universidad? ¿No? ¿Qué espera la universidad? ¿Qué espera? Que sus docentes obviamente publiquen, ¿no? En revistas indexadas. ¿Ya? Es decir, revistas indexadas obviamente en base de datos, principalmente, por ejemplo, en Scopus o Web of Science, ¿no? Entonces, y obviamente otro que es que el artículo sea citado por otros investigadores, ¿no? Obviamente que sea citado, ¿no? Que ha citado va a aumentar también para el ranking de las universidades, ¿no? Es decir, no es suficiente que en un artículo se pone el nombre de la universidad y está ahí, no es así, sino que ese artículo sea citado por otros investigadores. Ahí todavía interviene para el ranking también, ¿ya? Suma para el ranking. Entonces, por eso, entonces el artículo sea citado uh, por otros investigadores, ¿no? Obviamente el otro que tenga reconocimiento y mayor visibilidad para la universidad, ¿no? Eso está claro y estamos ya comentando, ¿no? Y también fondos, ¿no? Fondos para obtener fondos. Y así hay grupos de investigación en otras universidades, ¿no? Obtienen fondos internacionales.
Y ese fondo, ¿para quién viene? No es tan solo para investigador, sino también para la universidad. Y justamente a veces con esos fondos, cada universidad ya convoca concursos, ¿no? Hay instituciones que financian, y no solo financian al investigador, sino también a la universidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso hay que tener presente, ¿ya? Entonces, esas son las motivaciones de la universidad, ¿no? Pero el principal o la motivación que hemos dicho, la comunidad científica que quiere, ¿no? O cuál debe ser la motivación para querer publicar, ¿no? A ver, los científicos publican para qué cosa, para compartir a la comunidad científica, ¿no? Información que agregue, que no repita conocimientos, ¿no? Conocimiento y comprensión en un determinado campo, ¿ya? Entonces, este debería ser en sí principal objetivo de cada investigador para publicar, es decir, para compartir conocimientos, ¿no? Que aumenten, es decir, que aumenten conocimiento, ¿ya? O que generen tecnología, ¿ya? Es decir, presentar resultados y métodos nuevos, ¿ya? Y originales. Entonces, este debería ser la motivación para publicar, es decir, presentar resultados. Uno está investigando, consiguió algo nuevo, hay que publicar, ¿no? Entonces, al empezar a investigar debe ser esa motivación, buscar algo nuevo. Y obviamente, habíamos dicho, para el último peldaño de todo el proceso de investigación es publicar y que nos citen, ¿no? Obviamente, si es algo nuevo, ¿no? Obviamente, en esa área nos van a citar rápido ese artículo. Otra, obviamente, reflexionar sobre resultados publicados, ¿no? Y presentar una visión del campo y resumir tema en particular, ¿sí? Entonces, esa es la motivación que debería tener un científico o un investigador para publicar, ¿no? Principalmente aquí para compartir el conocimiento nuevo en determinado campo. A ver, las características, ¿no? La característica de la redacción científica. Entonces, la principal característica, por eso aquí lo puse, ¿ya? Es la replicabilidad. Es decir, nuestro artículo, al leer a alguien, ¿no? Haga los mismos procedimientos, ¿no? Y debe llegar a los mismos resultados. O use los mismos métodos, o, ¿no? Lo que se indica en el artículo debe llegar a los mismos resultados. Esa es la principal característica eh, de una redacción científica, ¿no? Replicabilidad, ¿ya? Obviamente, originalidad, ¿no? No necesita mayor descripción, ¿ya? La compatibilidad con la ética. En este sentido, acá puse en el sentido de si uno va a utilizar ideas de otros autores que han investigado, hay que citarlos, hay que indicar de qué en su idea estamos usando, ¿no? A veces uno lee un artículo, un libro, ¿no? Entonces uno empieza escribir un artículo y lo usa esa idea, ¿no? A veces uno se olvida de citar, eso está mal, ¿no? Y es más, ahora ya ese se llama plagio, ¿no? Se llama plagio, si uno no puede tomar ideas y sin citar. Entonces hay que citar. Entonces esa es la compatibilidad con la ética y la utilización de los datos, ¿no? Y la impersonalidad, ¿no? Siempre la redacción se hace en la tercera persona. Es decir, no se dice mi, de mi trabajo, tampoco de nuestro trabajo. Esto está en la primera persona, ¿no? En plural singular, sino que se dice en tercera persona, resultados del trabajo o resultados de la investigación, ¿no? La brevedad, ¿no? La brevedad. Es decir, como decíamos, a veces, justo que estábamos conversando sobre los tesis, a veces los tesis, ¿no? Hacen una investigación y presentan una tesis de 200 hojas. Casi más de 100 hojas no deberían estar ahí, ¿no? Justamente por eso
Un artículo científico, por ejemplo, es máximo 12, 15 hojas, excepto en matemática, que a veces se presenta más hojas, ¿no? Por los detalles de las fórmulas, todo, ¿no? Por eso aquí se menciona aquí, y principalmente aquí las características. Por ejemplo, cada párrafo máximo debe tener 4 o 5 oraciones, nada más. A veces ponen un párrafo que tenga toda una hoja, entonces no, ya no tiene sentido, eso no se entiende, ¿no? Entonces, para que sea una redacción buena, cada párrafo máximo 4 a 5 oraciones. Entonces, esa es característica, la brevedad. Es decir, en pocas palabras hay que saber decir lo que hemos investigado. Obviamente la claridad, ¿no? Es decir, que comunique exactamente lo que quiere decir. Es decir, que sea fácil de comprensión, ¿no? Que sea claridad. Es decir, que utilice pocas palabras, pero que sea claro, porque no va a ser que use pocas palabras y al final no se entiende nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente. Claridad. Precisión. Es decir, no hay que utilizar metáforas, ni términos vagos, ni modos condicionales, ¿ya? ¿Ya? Esos son. Entonces, ¿cuáles son las malas conductas científicas? A ver, a veces esto pasa. Falsificación de datos. Y otro que también es mala conducta científica, la duplicación, ¿no? La publicación duplicada redundantes. O las publicaciones fragmentadas, ¿no? Es decir, una investigación que podría ser tan solo servir para un artículo, uno intenta y lo parte en dos artículos. Esa es publicación fragmentada, ¿no? Obviamente, el plagio, ¿no? El plagio entendido o a veces por no citar, ¿no? Lo que decíamos en el anterior diapositiva, si uno va a utilizar ideas de otros autores, hay que citarlo, ¿ya? Entonces hay que evitar este plagio. Y otro es, ¿no? La no protección de los sujetos participantes en la investigación, ¿ya? Entonces, es mala conducta. Por ejemplo, consiguieron una imagen para hacer estudio. A esa imagen eso lo publican. Eso no se puede hacer. Esa es la mala utilización de la identidad de los participantes en la investigación, ¿no? Y otro que muchas veces sucede, la autoría indebida, ¿no? Entonces, pasa, a ver, alguien que investigó, alguien que ya tiene su publicación, hasta lo pagan a ese autor para que lo ponga su nombre, o porque es una autoridad, para que lo ponga su nombre, buscan, ¿no? A ver, yo investigué, a ver, ya quiero caerle bien a la autoridad, entonces lo pongo su nombre, entonces publico con él. No es así, ¿no? Entonces, esa es una mala conducta científica, ¿no? ¿Y qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias trae? Y trae obviamente consecuencias. Si es una revista, si es una revista importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es artículos retractados? ¿Qué quiere decir artículos retractados? Es decir, se le elimina su validez de ese artículo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y por qué cosas se pueden retractar? Aquí pongo los principales. A ver, aquí creo que repetí el plagio. A ver, repetí, tan solo uno, nada más. Plagio, porque es principal, ¿no? Es decir, por no citar. Uno de los motivos principales, por ejemplo, es el plagio. Es decir, no citar a los autores de los cuales hemos sacado las ideas, ¿ya? O sus resultados. Entonces, hay que evitar eso. Porque si ahora, por ejemplo, muchas revistas utilizan lo que es software antiplagio, ¿no? Que no sacan, que saca es un reporte de qué tanto se parece que ese artículo o ese resultado o esa tesis, qué tanto se parece a otras investigaciones. Uno lo compara y nos muestra una tabla donde están las frases parecidas o eso de ahí, ¿no? Entonces, ese software nos muestra rápido ese reporte, ¿no? Y con eso podría detectar uno si ha plagiado o no, ¿no? ¿Sí? Eso, entonces hay que tener. Entonces, ¿cómo nos evitamos eso? Citando, ¿ya? Citando. Otro es la falsificación y la manipulación de datos que hemos mencionado ya, ¿no? Entonces, si nos detectan la manipulación o la falsificación de datos, ese artículo va a ser retractado, ¿eh? Es decir, ojo, obviamente a veces antes de la publicación no se detectan estas cosas, ¿no? Entonces, se detectan después. Entonces, justamente por eso se retracta, ¿ya? Obviamente, duplicación de datos, lo que ya comentábamos, ¿no?
y las afiliaciones falsas, es decir, autores que no corresponden o a las instituciones que no correspondían realmente, pusimos que pertenecemos a esa institución, ¿no? Es uno de los motivos de retracción, retracción de artículos. O la mala interpretación de los datos, ¿no? ¿Ya? Y hoy el último, también autoría indebida, ¿no? A veces, repito, a veces por muchas publicaciones se ponen nombres por X motivos, menos porque es el autor, ¿no? Más adelante, y sí vamos a ver qué características debe tener un investigador o una persona para ser considerado como autor de esa revista, o perdón, de ese artículo, ¿no? Y no cualquiera, ¿no? No porque trajo café, cuando estoy investigando trajo café o me acompañó, no por eso se le va a poner como autor de ese artículo, ¿no? Menos porque es una autoridad, le va a poner como autor, ¿ya? Entonces siempre hay que ir ahí ya un poco formándonos con esos términos, ¿ya? Y estos si son detectados esto, lo que he mencionado, entonces, aunque sus trabajos sean publicados en principales revistas, eso va a ser retractado, ¿ya? Entonces, ya que hemos hablado de artículo, ¿no? Entonces, allá empezamos definiendo, ¿no? ¿Qué es un artículo científico, entonces? O más conocido como papers, ¿no? Entonces, ya todos seguro ya tienen la noción, ¿no? Se trata de un informe escrito, ¿no? Escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación en cualquier área del conocimiento. ¿Ya? Entonces, podríamos quedarnos, obviamente hay varias definiciones, podríamos quedarnos con esta definición. ¿Ya? Obviamente el objetivo principal, hay dos, ¿no? Intenta transmitir a la comunidad científica los resultados de los experimentos o de la investigación, ¿no? Y permite a cualquier investigador interesado en ese campo capaz de reproducirlo por su cuenta. Entonces, ese es el objetivo principal de un artículo científico, ¿no? Es decir, hay que investigar y hay que escribir un informe a través de un artículo científico. ¿Ya? Entonces, es un artículo científico. A ver, ya uno teniendo, ya hemos visto que para nosotros publicar, ¿no? Publicar, ¿no? Hay que investigar, ¿ya? Hay que investigar, hay que tener nuestros resultados. Entonces, para publicar, entonces lo que hay que hacer es, una vez ya investigado, preparar nuestro artículo, entonces, ¿cuál es el proceso que sigue para que nos publique un artículo? Entonces, aquí más o menos puse un esquema, ¿no? Entonces, empezamos. Entonces, aquí empezamos, ¿no? Acá puse como un algoritmo, un diagrama de flujo, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es enviar nuestro artículo a una revista, ¿ya? Hay que enviar nuestro artículo a una revista, ¿no? Una vez preparado, obviamente, en base a las normas de cada revista, hay que enviar nuestro artículo a una revista, ¿ya? Entonces, ¿qué hace ese envío? Recepciona el editor y le hace un análisis. ¿Qué tipo de análisis hace? Si nosotros estamos cumpliendo las normas, ¿ya? Las normas de la revista, ¿ya? Y si estamos presentando nuestro artículo en base a las características que nos indican las normas. Si algo hemos fallado, podría pasar dos cosas, ¿ya? Aquí, ¿ya? Podrían decirnos que corrijamos algunos detalles y enviemos de nuevo, o que nos podrían que ya está rechazado. Es decir, hay muchos artículos que tan solo se rechaza por no cumplir las normas que nos indican en la revista. Por eso es siempre importante leer qué características, qué partes debe tener el artículo para esa revista, para publicar en esa revista. ¿Ya? Entonces, a veces, por ejemplo, aquí en la Aporte Centeguino hemos rechazado varias por no cumplir nada más eso. ¿Por qué uno rechaza? Porque uno va a perder ya tiempo, estar más revisando más, ¿no? Tantos artículos que hay que revisar, si obviamente mínimamente el autor no ha leído pues, las normas, ¿no? Lo que nos dicen, ¿no? Entonces hay que leer las normas, ¿sí? Entonces, rechazado, obviamente, ya nos están diciendo que aquí ya este artículo no es publicable. Nos están diciendo eso, a ser rechazado. Y nos devuelven al autor, ¿no?
Pero ¿qué pasa si cumplió, no? ¿Qué pasa que si cumplió? Si cumplió, entonces podría ser que corrijamos algunos, es decir, algunos sí son un poco complacientes, nos dicen, a ver, allá, corrija algunos, estos son algunos errores, entonces corrige y envía de nuevo. ¿Ah? Entonces, esto pocas veces sucede, ¿ah? Pocas veces sucede esto de acá. Pero también pasa, ¿no? Que nos corrijan, a ver, tal vez nuestro resultado es importante, ¿no? O interesante, o nuevo resultado, entonces tan solo hemos fallado aquí en algunas normas, ¿no? Tal vez hemos citado mal, o tal vez no hemos citado de acuerdo a las normas que indica, entonces nos piden que cambiemos y enviemos de nuevo. ¿Ah? Eso podría pasar. Otro lo que podría pasar es que ya cumplamos con las normas que nos han indicado, ¿no? Si hemos cumplido con las normas, nuestro artículo está según la norma de la revista, entonces ya el editor envía a 2 revisores, o podría ser más, ¿no? Pero principalmente son 2 revisores. A eso se llama la revisión de par ciego. ¿Qué significa eso? Que el que va a revisar se busca especialistas en ese tema, ¿ya? Se busca especialistas en ese tema, entonces el revisor no va a saber quién es el autor, ni el autor sabe quién es el revisor. Por eso se llama par ciego, ¿ya? Y se le envía a 2 revisores. Obviamente, ¿para qué? Obviamente para evitar la subjetividad, ¿no? Para evitar la subjetividad. ¿Ya? Entonces, obviamente estos revisores nos van a devolver, ¿no? Sus observaciones. Y el editor consolida esas observaciones y devuelve al autor. Y el autor debe mejorar o corregir esas observaciones, ¿ya? Obviamente esto podría pasar un círculo todavía, ¿no? Un círculo que corrigió, envió y entonces tal vez podría dar un check todavía el revisor si realmente corrigió lo que estaba, porque fíjense, el editor no podría hacer eso porque cada artículo es diferentes líneas, ¿no? Obviamente el editor no es especialista en esa línea, ¿ya? Entonces podría haber un círculo, entonces una vez ya teniendo esto, podría pasar 2 pasos. Tal vez el autor no levantó todas las observaciones, entonces ya es rechazado, ¿no? Entonces ya no rechaza porque no hemos levantado las observaciones que nos indicaban, entonces se rechaza, ¿no? Entonces, en otras palabras, nos dicen ya este artículo tampoco se puede ser publicado en esta revista, ¿no? Pero si hemos corregido, hemos mejorado todo lo que nos ha indicado el revisor y el editor, entonces el artículo es aceptado para su publicación, ¿no? Si es aceptado, ya pues aquí ya pues respiramos bien, ¿no? Porque ya nos aceptaron que van a publicar, no sé cuándo, pero ya lo van a publicar, ¿no? Una vez aceptado, obviamente pasa la maquetación, ¿no? La maquetación siempre cuando ustedes descargan un artículo van a encontrar diferentes, con una maquetación, su cabezado, todo, ¿no? Un buen diseño porque se hace la maquetación, ¿no? Porque uno lo presenta en formato simple, ¿no? Formato simple, pero ya aquí hay el mismo propio revista hace su maquetación. Y esa maquetación se llega a ser publicado, ¿no? Llega a ser publicado. Esa es más o menos la secuencia de la publicación, ¿ya?